Hoy vamos a compartir un tema que es muy, pero muy, muy importante, que es el duelo en los niños. Ya dentro de un mes, es decir, dentro de 4 sábados, vamos a hablar de nuevo sobre las generalidades del duelo. Esa charla de las generalidades, generalmente, pues valga la redundancia, tiene los mismos elementos, porque siempre es la misma charla. Bueno, la idea de hablar con periodicidad de las generalidades es que aquellas personas que recién están comenzando a transitar el duro camino de la pérdida de un ser querido, adquieran herramientas o elementos que les permitan moderar un poco esa angustia. ¿Y uno cómo modera esa angustia? Con información, ¿cierto? Alguien decía que lo poco asusta, lo mucho amansa. Es una frase pues un poco como coloquial o popular. Entonces, si yo tengo poca información, me puedo asustar, pero si yo tengo mucha información, puedo estar un poquito más tranquilo. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del tema de la pandemia, que es el tema pues en boca de todo el mundo en este momento, y a propósito de la tercera ola, si yo tengo poca información, puedo tener pánico, puedo tener ansiedad, porque no tengo suficiente conocimiento de qué hacer o cómo actuar. Les pongo otro ejemplo. En caso de sismo o en caso de un terremoto, cómo responder. Por eso es que son tan importantes los simulacros, los entrenamientos, porque si yo tengo un entrenamiento, si yo tengo una práctica, si yo tengo una información, no solo racional, sino también desde la experiencia, porque la he pasado por el cuerpo y la he compartido con otros además, eso va a hacer que a la hora de enfrentar esa situación, yo respondo de una manera diferente. Ojo, no quiere decir que no vaya a doler, no quiere decir que no me vaya a asustar, quiere decir que voy a tener herramientas para poder responder. Algo en mi cerebro va a hacer como clic y me va a decir, recuerda que existe algo que se llama el triángulo de la vida, donde yo me puedo resguardar por si de pronto no puedo salir a un espacio abierto, o recuerda que hay algo que se llama también el morral, donde hay unos elementos que uno puede tener, ponerlos cerca a la puerta o cerca al lugar pues, donde duermo. Cuando hubo hace poco, un par de años, no muchos, que estaba temblando tanto, digamos, se comunicó esa información, el morral, donde se recomendaba tener comida enlatada, botellas de agua, una linterna, una pila un radio con pilas. Y la información es lo que a nosotros nos puede ayudar muchísimo. Se dice que la información es poder, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de las generalidades del duelo, es que esa angustia, ese desconocimiento frente al duelo, se disipe un poco y que lo que estamos sintiendo no es algo extraño, no me estoy volviendo loco, no me estoy enfermando, sino que es algo que es esperable que ocurra tras la pérdida de un ser querido. Yo generalmente trato de cuidarme mucho utilizar la palabra normal. Sin embargo, para fines pues como más de la explicación podemos decir, es que a mí se me olviden las cosas, que tenga alteración en el sueño o que esté confundido o que esté irritable, eso es normal, podríamos decir que sí, aunque como les decía hace un momento, yo prefiero utilizar la palabra es esperable que ocurra. Puede que no ocurra, ¿cierto? Porque no todas las personas respondemos igual ante la pérdida de un ser querido y no todas las personas la enfrentamos de la misma manera. Cuando digo respondemos es las sensaciones tanto físicas como emocionales y el proceso es lo que hacemos para enfrentar eso que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, por eso es la invitación periódica a la conferencia sobre generalidades. ¿Qué hablamos ahí? Pues hablamos de cuáles son, digamos, los efectos de la pérdida en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestro proyecto de vida, en nuestra personalidad. Hablamos también sobre los mediadores
de la pérdida, es decir, porque en unas ocasiones duele más y en otras no duele tanto, ¿sí? Eso tiene que ver con la personalidad, con la causa de la muerte, con los recursos, con otras situaciones concomitantes, adversas, ¿cierto? También hablamos de las tareas, de las fases y algunas estrategias de afrontamiento. No de recetas, porque realmente no hay recetas. Hay herramientas, hay algunos, digamos, los tips que uno puede tener en cuenta. A propósito de estos mediadores, les acabo de hablar de uno que es muy importante y tiene que ver con la edad. ¿Sí? Cuando estamos conversando digamos, de esta particularidad en el proceso de duelo, aclaramos que no es igual cuando la pérdida ocurre en una persona adulta, en una persona que ya es anciana o en los niños. ¿Sí? Son como tres, digámoslo así, etapas de la vida que responden de forma diferente. Los adultos, ¿cierto? Adultos jóvenes, entre los 18, 60, 65 años más o menos. Los niños entre los 0 y los 12 años, o entre los 0 y los 18 años. Ustedes me dirán, pero es que ya 18 años no es un niño, es un adolescente, sí. Pero es como para tener como estos tres grupos. Y los adultos mayores, la respuesta ante la pérdida va a ser diferente. Entonces, si yo tengo en mi familia a niños, a adultos, y hay otro grupo que son personas con discapacidad, discapacidad cognitiva, por ejemplo, la forma en que van a vivir la pérdida es diferente. No podemos esperar que ellos respondan igual que nosotros. Por ejemplo, con el tema de los niños es algo muy particular, que es lo que nos convoca el día de hoy. Eh, Ellos tienen reacciones que a veces nos llaman la atención, reacciones como por ejemplo estar jugando o mostrarse indiferentes. Y uno puede decir, ah, no, es que a él no le dolió o él no se dio cuenta, ¿no? Ellos sí se dan cuenta. Ellos se dan cuenta de que hay una pérdida y se dan cuenta también de nuestro dolor. Pero ellos en su mundo infantil eh, tienen esa forma particular de enfrentarse a la pérdida. Muchas veces los excluimos de todo lo que es concerniente a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos un afán de protegerlos o un afán de evitarles el dolor. Eso es algo, digámoslo, poco efectivo. Bueno, veo que ya por aquí se conectó Yolanda. Yolanda, bienvenida. Ella nos saluda, nos dice buenos días. Muy bien. Les quiero compartir y quiero comenzar esta charla con un poema. Espero, o más bien les invito a que traten de recordar las partes del poema. Ya les voy a decir por qué traigo este poema. Es un poema de Mario Benedetti que se titula Cuando éramos niños. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. ¿Por qué les traigo este poema de Benedetti? Porque la forma psíquica del niño es diferente a la de los adultos. Para un niño, efectivamente, un charco es un océano, las distancias son enormes, los días son muy largos, el mundo es algo que se está descubriendo. Pero
a veces nosotros esperamos que ellos se comporten como adultos. Incluso la noción del niño es una noción relativamente nueva. Si ustedes van a la pintura, por ejemplo, pinturas, eh, bueno, puedo aquí cometer un error al poner esta fecha, no estoy seguro si es del Renacimiento, pero cuando vamos a ver las pinturas de estos museos, vemos a los niños como adultos chiquitos. Y esa era la concepción que se tenía antiguamente del niño, como un adulto pequeñito. Y no se tenía en cuenta que su psiquismo era diferente. Ellos, cuando se van a relacionar con la pérdida, con la muerte, necesitan adquirir unos conceptos que nosotros los adultos se supone ya hemos adquirido. Esos conceptos tienen que ver con la no funcionalidad, es decir, el cuerpo ya no siente frío, ya no siente hambre, ya no tiene ganas de ir al baño, ya no siente dolor, ya no siente soledad. Es un concepto muy importante porque hay mucha preocupación hasta ciertas edades de qué es lo que va a ocurrir con el ser querido que ha fallecido. Y uno encuentra que eso no es exclusivo de los niños. Yo muchas veces cuando hablo de la no funcionalidad pongo el ejemplo de una viuda que su esposo estaba en un cementerio en tierra y ella cuando llovía se preocupaba porque él se iba a mojar, ¿sí? Había una angustia. O otras personas que, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia no pueden ir a visitar a su ser querido. No, es que él se va a sentir solo, no, es que lo estoy dejando abandonado, ¿sí? Eso responde a algo que nosotros traemos desde la antigüedad que se llama el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es la creencia de que nosotros tenemos, digamos, un cierto poder, o más bien se relaciona con un poder que anhelamos tener o que muchas veces tememos, o sea, tenemos miedo de tener, ¿cierto? Por ejemplo, y esto lo encontré también en una mujer que perdió a su esposo, es que yo quería que él se muriera y resulta que un carro perdió los frenos, él estaba jugando fútbol, el carro lo atropelló, él murió, y ella dice, es que él se murió porque yo quería que se muriera. Eso es el pensamiento mágico. Otro ejemplo es cuando soñamos con el príncipe azul, ¿sí? Y creemos que algún día va a llegar esa persona vestida con una brillante armadura o en un caballo blanco y nos va a llevar a vivir en un gran palacio, ¿sí? Esos sueños de infancia que muchas veces nos van acompañando. Ello se va quedando en nosotros. El pensamiento mágico es algo que, si bien, como dice Benedetti, en algún momento le demos alcance a la verdad, detrás, en el fondo, todavía está ese niño. Y como nosotros nos hayamos relacionado y como hayamos sido acompañados en la infancia con situaciones difíciles, como por ejemplo la muerte, va a tener sus efectos en la vida adulta. Aquí voy a hacer una pausa, ¿sí? Estamos hablando de los conceptos necesarios para representar la muerte y voy a hablar de ese acompañamiento que es necesario, que son unos aspectos importantes en los niños cuando pierden a un ser querido. La edad, ¿cierto? Les decía hace un momento, tenemos tres tipos de edades agrupadas, ¿cierto? No son estrictamente así, que era lo que les explicaba, pero las podemos agrupar en tres, niños, adultos y adultos mayores. Los niños los podemos clasificar de 0 a 2 o de 0 a 3 años, de 3 a 5 o 6 años, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 18, ¿sí? Algunos teóricos o algunas personas que han trabajado el duelo en los niños hacen las clasificaciones de edades con pequeñas variaciones, ¿cierto? Pero más o menos esos son los rangos, de 0 a 2, 3 años, de 3 a 6 años, de 6 a 9, inclusive algunos dicen de 3 a 5, de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 18.
¿sí? El de 12 a 18 ya empieza a tener una forma de responder ante la pérdida muy parecida a la de los adultos. Ahorita vamos a hablar cuáles son las diferencias de ese rango de edad con el adulto, porque estamos hablando pues de ya del adolescente propiamente dicho. Entonces, en cada rango de edad, la forma de relacionarse con la muerte es diferente. Entonces, ya tenemos digamos, un nuevo concepto. Primero, los niños responden a la pérdida diferente que los adultos, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No vamos a exigirles que se comporten igual que nosotros. Lo que hablábamos ahorita, ellos pueden pasar de la tristeza al juego, a la tristeza al juego, ¿cierto? Por un lado. Entonces no les vamos a exigir que se comporten como los adultos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Segundo, también tener en cuenta que la forma como el niño responde tiene que ver con su edad, ¿sí? Entonces, ¿todos los niños responden igual? No. Así como todos los adultos no respondemos igual. Y si bien no todos responden igual, también tiene que ver con su edad. ¿Sí? Tengan eso muy, 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 muy claro. ¿Qué edad tiene el niño? Muy bien. Otro aspecto que influye en la manera como los niños van a responder ante la pérdida y es la relación con el ser querido fallecido, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como el apego. De nuevo, la palabra apego. ¿El apego es malo? No, es algo que es fundamental en las relaciones, en los vínculos humanos. No solo los seres humanos sentimos apego, también en el reino animal hay apego, ¿cierto? Uno ve, por ejemplo, en las aves, hay estudios que han demostrado, por ejemplo, las aves son totalmente monógamas. Cuando muere la pareja, el macho que sobrevive la busca por todos los lugares donde acostumbraban ir, los estanques, estamos hablando por ejemplo del cisne, y finalmente puede morir en esa búsqueda, ¿cierto? Son muy, muy, muy monógamos. Entonces uno dice, eso es una conducta de apego que genera un vínculo muy fuerte. Eh, pero no siempre hay una relación muy cercana con el ser querido. Hay una anécdota de un niño que pierde a su abuelo y entonces alguien se acerca y le pregunta a un adulto si está muy triste. Y el niño responde, pues no, realmente no. Yo visitaba muy poco a mi abuelo, además no me gustaba cómo olía, ¿cierto? El abuelo fumaba o bueno, entonces al niño le molestaba el olor. Los niños son muy francos, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Ellos son muy honestos a la hora de hablar. Entonces él decía, no, realmente no, lo veía muy poco y tampoco me gustaba su olor. Otra característica que influye en la respuesta de los niños es el tipo de muerte, cómo muere la persona. Aquí me voy a adelantar un poquito, pero voy a volver sobre eso, es que eh, con ese ánimo de protegerlos y evitarles el dolor, no les hablamos de las causas verdaderas de la muerte. Por ejemplo, cuando es por suicidio, cuando es por homicidio, cuando es por accidente. Yo recuerdo en una ocasión que estaba acompañando un grupo de 3 niños, ¿cierto? Ellos tenían en esa época, el más pequeño tenía más o menos 7 años, el que seguía unos 9 y el mayor tenía creo que 12, 14 años. Y al preguntarles si sabían cómo habían muerto los padres, ambos padres, el de 7 años decía algo que era muy contradictorio. No, ellos iban en un carro y entonces el carro se movió así y se chocó, pero no se chocó así, sino que los chocaron de esta manera. Lo que pasa es que al niño de 7 años le habían ocultado que realmente lo ocurrido era que a sus padres los habían asesinado, ¿sí? Pero uno podía percibir que él no creía del todo en eso que le habían dicho. Esto tiene que ver con algo muy importante. Lo digo ahora y lo voy a reiterar porque es fundamental la honestidad a la hora de hablar con los niños, porque también ocurrió en una ocasión, esta no me correspondió a mí presenciarla, pero
fue también como un caso de niños en duelo en el cual la mamá se había suicidado y cuando se le preguntó al niño cómo perdió a su mamá, él dijo, no, pues le dio un infarto. Y un primito que estaba ahí, de una forma un poco cruel, le dijo, oigan a su mamá lo que hizo fue que se ahorcó, ¿cierto? Entonces, aquí viene una recomendación fundamental. ¿Usted prefiere ser quien le dé la noticia al niño, usted que lo ama, usted que pues va a responder a sus preguntas, o que él se entere por boca de otros niños, tal vez en un momento de esa crueldad que muchas veces es característica de ellos? O también puede ocurrir algo, y es que si le ocultamos la verdad al niño, más adelante él se va a enterar. Y cuando se entere realmente cómo ocurrió la muerte, él se va a cuestionar por qué se le mintió, por qué no se le tuvo confianza, se va a sentir traicionado incluso. Y muchas veces las personas que alientan no decir la verdad no son quienes van a explicar cuando el niño ya tenga eh, otra edad por qué no se le dijo la verdad. O sea, yo, digamos un ejemplo, yo soy el tío, digo, no, no, no le digan al niño que la mamá se ahorcó. Más adelante, cuando el niño se entere, no voy a ser yo el tío quien le va a decir por qué fue que no le dije la verdad. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Listo. Bueno, recuerden que si tienen preguntas, si quieren participar de esta charla, aquí por el chat pueden hacer las preguntas y vamos conversando. Es más enriquecedor cuando tenemos pues como la conversación. ¿Listo? Bueno, entonces, retomando, aspectos que influyen en la manera como el niño responde a la pérdida, ¿sí? Tenemos uno que estamos desarrollando, que son los subconceptos o los conceptos necesarios para integrar la representación de la muerte. Hablamos de la no funcionalidad, ¿cierto? Hay otros que ya vamos a ver y estamos hablando de otros aspectos que tienen que ver con la edad, la relación, el tipo de muerte y también la personalidad del niño. Igual que con los adultos, ahí hay una característica pues que comparten con los adultos y es que pues tenemos niños que pueden ser muy retraídos, muy introvertidos o por el contrario otros niños más extrovertidos. Yo recuerdo, pues yo me permito pues hablarles un poquito también de la experiencia. Una ocasión fue prácticamente la primera niña que yo atendí en duelo. Ella tenía 3 años en esa época. Su padre pues también murió por causa violenta, fue pues asesinado enfrente de ella. Y esta niña de 3 años era totalmente extrovertida, o sea, hablaba con fluidez, hablaba con mucha seguridad. Uno no alcanzaba a ver como si se tratara de una niña traumatizada. Bueno, desafortunadamente no tuve la oportunidad de atenderla en más sesiones, solamente fueron 2 sesiones y mucho, y en esas 2 sesiones lo que pude observar era eso, una niña que hablaba con fluidez, con confianza, inclusive eh, con mucha libertad, ¿sí? No era como otros niños que son un poquito más callados, donde poder acceder a su mundo interno es más difícil. Bueno, entonces la personalidad es otro de los aspectos que influyen. Otro aspecto muy, pero muy importante es la red de apoyo, ¿sí? Si muere uno de los progenitores, ¿quién está ahí también presente para que este niño, esta niña se sienta protegido? Porque hay una angustia, ya perdí a esta persona tan significativa para mí. Recordemos que para los niños, sus padres son Superman, la Mujer Maravilla, son los más sabios, son los más inteligentes, son los más hermosos, son los más fuertes, ¿cierto? Ese ideal después se va a caer en la adolescencia, pero eso es parte del proceso natural de separación e individuación. Pero para un niño perder a un padre es
pues madre, perdí a este ser que para mí era lo más importante, puedo perder a otro de los seres que son para mí importantes, o incluso puedo yo también morir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la red de apoyo con la que cuento? También las experiencias anteriores. A veces creemos que hay que postergar el tema de la muerte lo máximo posible. Eso también vuelve a ser un imaginario, porque pensamos que ellos no lo comprenden, ya lo hablamos. Sí, ellos lo comprenden. Ellos naturalmente, los niños naturalmente, no tienen miedo a la muerte. Hay un texto de una psicóloga estadounidense, Joy Johnson, que habla de una chica, de una tía de ella, muy bonito el texto, se llama Claves para ayudar a sus hijos ante el duelo y la pena, y ella cuenta una historia de su tía, bueno, no recuerdo el nombre de la tía, y cuenta cuando murió el abuelito de la tía. Y cuenta que la mamá la llevó, la dejó sentada en una silla, entró a una habitación y salió, la mamá de la tía salió muy compungida, muy triste, que ni siquiera la volvió a mirar y pasó de largo. La niña, pues intrigada, entró a la habitación, vio de qué se trataba y salió y le dijo a la mamá, no llores mamá, lo único que está en la habitación es el abuelo muerto, ¿sí? Se lo dice con esa naturalidad, pero ese miedo o ese rechazo que más adelante los niños van a tener ante la muerte va a ser adquirido de los adultos, claro, por imitación o por aprendizaje de observación o aprendizaje vicario, como se llama. O sea, yo miro que un adulto frente a la muerte de un ser, de otro semejante o un familiar está llorando, entonces es como si mi cerebro dijera, frente a la muerte hay que llorar, frente a la muerte no hay que hablar, frente a la muerte hay que silenciarse, etcétera, etcétera. Ellos naturalmente son como más tranquilos con ello, ¿cierto? Con el tema de la muerte. Cualquier oportunidad es apropiada para hablar de la muerte. Ojalá esto se haga sin necesidad de que se trate sin necesidad de esperar a que sea un familiar. Por ejemplo, bueno, a veces eso no ocurre, pero por ejemplo, nosotros vamos caminando y nos encontramos un animalito muerto en la calle y pues podemos mostrarle el animal muerto y hablar del animal muerto y decirle, mira, el ave ya no respira, el ave ya no, pues ya no canta, ya no vuela, sí, está muerta. Y se utiliza la palabra muerta. Tampoco nos gusta como usar esa palabra. Y uno lo encuentra en los adultos, como esa palabra se atraganta acá en la garganta. Preferimos utilizar otras más suavecitas, eufemismos como se fue, nos dejó o lo perdimos. Los niños son muy concretos, muy, pero muy concretos. Entonces le decimos a un niño pequeño que la abuela perdió al abuelo, ¿sí? Y entonces vamos a ir donde la abuela que acaba de perder al abuelo, y entonces el niño en su mente va a decir, ¿cómo así que perdieron al abuelo si él es un hombre grande? Cuando lleguen a la casa va a haber un montón de personas y él va a imaginar que todas esas personas están ahí reunidas porque van a ir a buscar al abuelo. Y él se va a poner en la tarea de también irlo a buscar, buscarlo debajo de la cama, buscarlo en los armarios. ¿Por qué? Porque para ellos la palabra perdió es pues, como cuando uno pierde cualquier cosa, no es lo mismo para ellos perder que morir. Entonces, por eso es importante que utilicemos las palabras reales. Entonces, ahí tenemos un segundo concepto, muy, muy, muy importante. El primero era hablar con honestidad, ¿cierto? Hablar con claridad cuáles son las causas de la muerte, no ocultarlas. El segundo, que es muy importante para todos los niños en todas las diferentes edades, es hablar con las palabras que corresponden, ¿cierto? Sin eufemismos. Muerte, murió,
¿sí? Miren que están relacionadas estas dos. Entonces, las experiencias anteriores son muy útiles. Muchas veces los primeros encuentros que nosotros tenemos con la muerte es cuando muere una de nuestras mascotas, ¿cierto? ¿A cuántos de nosotros no nos compraron de estos pollitos de colores? No sé si ustedes se pueden hacer la pregunta, hágansela. ¿Cuál fue la primera experiencia con la muerte que yo tuve? ¿Qué fue lo primero que se me murió? Realmente a uno no es que se le muera algo, sino que se muere, ¿cierto? Eh, bueno, a veces hay negligencia, ¿cierto? Si yo tengo un pececito y no le doy comida, pues claro, yo soy responsable de que el pez se haya muerto. Pero realmente los animales mueren, las plantas mueren, las personas mueren, ¿sí? Eso es algo importante de entender. Y hay plantas, hay animales, los mismos seres humanos necesitamos del cuidado, ¿cierto? Porque un ser humano, si no tiene protección, pues indudablemente va a morir. Pero eso ya es pues como parte de otro tema. Lo que quiero señalar es que nuestra primera experiencia muchas veces es con una mascota. Entonces ese pollito de colores que nos habían comprado en una feria o en el parque, llega a la casa y al otro día resulta que está muerto. ¿Y qué pasa? Pueden pasar una de dos cosas, que aprovechemos la oportunidad para hablar de la muerte o que le compremos otro pollito al niño. O se murió el perro, entonces para evitarle un trauma voy y compro otro perro igualito, pero no es el mismo perro. Pues es la misma raza, pero no es el mismo perro, ¿cierto? Y no es recomendable que al momento de la muerte lo primero que yo haga es reemplazar lo perdido con otro objeto, sea de la misma clase o diferente. Ah, perdió el perro, entonces le va a regalar un canario, pues, o un conejo. No, no, no. Hay que permitir que elabore la pérdida, que entienda que eso también es un proceso que hay que realizar. Listo, entonces es muy útil para nosotros como adultos que vamos a acompañar niños en duelo, preguntarnos cómo han sido nuestras experiencias con la pérdida, yo cómo he respondido ante ellas, ¿cierto? Si me callé, si me oculté, si lloré, si tuve apoyo, si me explicaron o por el contrario me dejaron a mi suerte y lo aprendí de otros chicos, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, sobre la sexualidad. Muchas veces uno aprende del sexo es porque se lo dicen los demás, no porque viene de los padres o de los acudientes. Bueno, otro aspecto que influye en la forma como nos relacionamos con la muerte en la infancia es lo cultural y lo religioso, ¿sí? Quienes han tenido la oportunidad de visitar el Chocó saben que en el Chocó la forma de vivir los rituales funerarios son muy diferentes a otras regiones del país. O sea, no nos tenemos que ir hasta Oriente y hablar de los tibetanos o hablar de los budistas para ver prácticas diferentes. Aquí en Colombia hay mucha diversidad. Por ejemplo, en San Andrés, estas personas también tienen una forma muy, muy particular de realizar un acto, un ritual relacionado con la muerte. Pero hablando del Chocó, están los alabados y están también los cantos que se hacen a los bebés. Eso tiene un nombre diferente, con ellos no son los alabados, pero en este momento se me va el nombre. Y es inclusive hasta muy bonito como lo hacen. Ellos toman ya sea el cofrecito o toman al bebé y lo van meciendo y van cantando con el niño fallecido y se lo van pasando entre las mujeres, entre las personas que están haciendo el canto, ¿cierto? Tienen un ritual muy distinto y eso, cultural, tiene una influencia en la forma como nos relacionamos ante la muerte, ¿cierto? También lo religioso, ¿sí? No es igual si yo soy católico o pertenezco a otra religión. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar cuáles son los aspectos que influyen
en la forma como un niño se relaciona con la muerte. La edad, la relación con la persona fallecida, la causa de la muerte, la personalidad del niño, la red de apoyo con la que cuenta, las experiencias anteriores, recordando que pues pueden tener relación con las mascotas, por ejemplo, y eso es una oportunidad pues como aprovechable para hablar de la muerte, los aprendizajes religiosos y culturales y el aprendizaje por observación o lo que nosotros llamamos aprendizaje vicario. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar? Recuerden que en el chat podemos escribirlo. Bueno, aquí Alejandra nos hace una pregunta. ¿Cómo responder al niño a esas preguntas difíciles cuando ha sido una muerte traumática para que lo asimilen de la mejor manera? Esa pregunta es muy, muy, muy importante. Primero que todo, no delegar eso a terceros, como que yo voy a ir donde el psicólogo o donde el médico a decirle, doctor, usted por favor le puede decir al niño que la abuelita murió, o usted le puede decir al niño que la mamá se suicidó. No, no, porque el doctor o el psicólogo es un extraño, usted es la persona cercana. Usted coge al niño, lo sienta en su falda, es decir, en sus piernas, le explica que lo ama, que ha ocurrido algo. No hay un, ojo, no hay una fórmula, no hay un, siga estas pautas para darle una noticia, una mala noticia a un niño, pero una recomendación es, ojalá que sea una persona cercana, que sea una persona eh, significativa para el niño, ¿cierto? Digamos que la abuela, el abuelo, el papá, tome al niño en brazos, lo siente en su regazo y le cuente que algo doloroso acaba de ocurrir. Por ejemplo, el tema del suicidio. Eh, una abuela se preguntaba, pues yo cómo le voy a decir a mi hija, a mi nieta que mi hija se suicidó, pues eso es muy difícil. Bueno, si tú lo haces con honestidad, con palabras reales desde tu corazón, con palabras sencillas además, es muy probable que logres hacerlo bien. Mira, mamá estaba muy, muy, pero muy enferma eh, emocionalmente, ¿cierto? Y ella pensaba que matándose podría resolver algo, pero ella no sabía que al matarse no iba a resolver nada y que por el contrario nosotros íbamos a quedar muy tristes, ¿cierto? Las palabras reiterativas muy, 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 para un niño logra como acentuar esa idea, porque si nosotros le decimos a un niño, recuerden el poema de Mario Benedetti, que un anciano es alguien de 40, si nosotros le decimos, no, es que él murió porque estaba anciano, entonces va a mirar a la mamá o va a mirar al papá y decir, ah, pero es que mi mamá y mi papá están ancianos, entonces se van a morir. No, decimos, lo que pasa es que él estaba muy, 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 muy adulto y ya sus órganos llevaban muchísimos, pero muchísimos años trabajando, se habían cansado y entonces pues eso hizo que ya dejaran de funcionar y murió. O la palabra muy, 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 muy enfermo, ¿cierto? Porque pues nosotros nos enfermamos, nos da una gripa o nos da a veces un dolor de cabeza o a veces nos da un mareo, a veces nos pasa algo. Entonces, claro, ay, mi tía está enferma, tiene gripa, entonces se va a morir. No, está muy, 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 muy enferma, ¿cierto? También es muy recomendable poder como retroalimentarse, preguntarle al niño, ¿tú qué entendiste? O sea, yo te estoy diciendo esto, ahora dime tú qué entendiste con tus palabras, ¿cierto? Pues como que haya una conversación con él, una conversación abierta. Ojalá, pues, insisto en ello, sea con palabras sencillas, con palabras honestas y con palabras reales. Recuerden, decirle se fue, se quedó dormido, son palabras que
pueden generar en el niño, por ejemplo, que tenga dificultades a la hora de irse a dormir, porque va a tener miedo de que si él se queda dormido, pues no se va a despertar como el abuelo o como la mamá. O otra frase que a veces se utiliza es, no, mira, lo que pasa es que tu hermanito era muy, muy bueno, ¿sí? Y entonces Dios lo eligió para llevárselo contigo. Entonces, ¿qué va a decir el niño? ¿Cómo así? Dios, además, hay que tener mucho cuidado al utilizar a Dios, ¿cierto? Respetando pues las creencias de cada uno, pero el niño ¿qué va a decir? Ah, Dios vino y me arrebató a mi hermano porque era bueno. Entonces yo no voy a ser bueno porque no quiero que Dios venga por mí, ¿cierto? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Recordemos, pensamiento muy concreto, ¿cierto? Si yo le digo las cosas, no puedo suponer que él las entendió exactamente como yo se las dije. Por eso voy y le pregunto, ¿tú qué entendiste, cierto? Que quede claro que no es que Dios se lo llevó, no es que se quedó dormido, no es que se fue, porque si se fue, entonces ¿cuándo es que va a volver? Nos dejó, nos dejó. Entonces ahí viene un pensamiento también muy culpabilizante. Se fue por mi culpa. Claro, es que él me decía que yo era insoportable, que yo era muy cansón, que algún día lo iba a matar de un infarto y se murió. Pensamiento mágico. Ay, se murió por mi culpa, porque yo le saqué canas blancas o canas grises, no recuerdo muy bien cómo es el dicho. Entonces hay que ser como muy cuidadoso con eso. Y muy paciente además, porque el niño puede hacer la misma pregunta una y otra vez y otra vez y otra vez. Y como según la edad, la necesidad de detalles va a variar. Para un niño más pequeño puede ser suficiente con que le digas que el corazón del abuelo dejó de funcionar y murió, ¿cierto? Para otro, para otro más grandecito, por ejemplo, de 9 años o más, puede ser muy importante conocer los detalles y los médicos sí hicieron una buena labor, él sufrió, ¿cierto? Él sintió miedo. A veces los niños se preguntan más que si la persona sufrió, es si tuvo miedo, ¿cierto? Ellos se preocupan por esos detalles o por detalles a veces de carácter más práctico, como eh, si lo que hablamos ahorita también del pensamiento mágico, si él necesita pues un osito de peluche, por ejemplo. Es que yo cuando me voy a dormir, yo siempre duermo con mi osito de peluche y mi abuelo se va a ir a dormir solo o mi abuela se va a ir a dormir sola. Son muchos detalles, muchos detalles, ¿cierto? Por eso la intención de esta charla, más que dar la fórmula completa, es dar como unas pautas, ¿cierto? Voy a ver si aquí tengo un ejemplo que me gustaría compartirles al pie de la letra. Aquí está. Les quiero compartir esto, se los voy a leer al pie de la letra porque me parece que es una referencia muy buena de un caso real, ¿cierto? Eh, Cierto, una abuela relató que cuando su hija se suicidó, ella se negó a contarle a su nieto de 6 años acerca del modo en que había muerto su madre. Le hicimos una pregunta muy importante. ¿Prefiere que lo escuche de usted sabiendo que usted lo ama y que contestará a todas sus preguntas? ¿O elige que lo escuche en boca de un compañero de clase en uno de esos momentos de crueldad infantil o que se entere por casualidad en una reunión familiar? Recuerden lo que les conté hace un momento. El chico, eso ocurrió. Nosotros estamos trabajando con un grupo de niños y generalmente cuando trabajamos con ellos les preguntamos cómo murió su ser querido. ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque eso nos lleva primero a identificar qué tanta información tiene el niño, qué tanto se le ha incluido en el evento y también a aceptar la realidad de la pérdida, ¿cierto? Eso es digamos, una manera como nosotros desde la intervención clínica, desde la intervención psicológica, digamos,
llevamos un poquito a esa aceptación de la realidad. Cuando nosotros hablamos de la muerte, de las causas de la muerte, empezamos a armar como el rompecabezas, ¿sí? Y ocurre que este niño que yo les contaba dijo, no, mi mamá se cayó, y el otro, de una forma muy espontánea, no, no se cayó, se suicidó, se ahorcó. Eso es como, ¿cómo? Eso a mí no me lo habían dicho. Entonces, es mejor que se lo digas tú o que se entere por otro lado, ¿cierto? Cuando el niño descubre la verdad de esta manera, es probable que se sienta traicionado, profundamente herido, dejado de lado y que no se ha confiado en él, lo que les decía hace un momento. Pero, ¿cómo puedo hablarle a un niño tan pequeño de algo tan terrible? La pregunta que nos hacía Alejandra. Preguntó la abuela. Finalmente volvió a su casa, sentó al niño en su falda y dijo, Tony, quiero que sepas algo y que lo escuches de mi boca, porque yo te quiero mucho y estoy aquí para contestar todas tus preguntas. La mente de tu mami estaba muy, muy, muy enferma. Ella quería morir y no podía pensar claro. Se mató y pensó que eso resolvería todos sus problemas. No sabía que así no resolvería nada. Tampoco sabía que nos haría sentir tan, pero tan tristes. La abuela comenzó a llorar, Tony comenzó a llorar, se abrazaron mutuamente. Ahora, Tony puede hacer las preguntas que desee y la abuela no necesitará gastar enormes cantidades de energía para guardar este secreto escondido. Así es, ocultarle a un niño la verdad es un gasto energético enorme. Claro, porque todo el tiempo tengo que estar cuidándome de que eso no se me vaya a salir. Y eso sale por algún lado. Porque además los niños tienen una capacidad de leer muy, muy bien nuestro lenguaje no verbal. ¿Listo? Entonces, quitémonos ese peso de encima. Ya es suficiente con el duelo para además cargar un secreto, ¿cierto? Y incluirlos. Eso se llama también un asunto de inclusión. Listo. Bueno, bueno, no veo que hay más preguntas, entonces vamos a continuar. ¿De acuerdo? Hablamos de esos conceptos, ¿cierto? Ya sabemos qué es lo que influye en la forma como el niño se relaciona con la muerte, pero la muerte como una abstracción se va a ir construyendo poco a poco, ¿sí? Hablamos que una primera o un primero de esos conceptos es la no funcionalidad, ¿cierto? El cuerpo ya no siente hambre, ya no siente frío, ya no tiene ganas de ir al baño, ya no respira, ¿sí? Todo lo que está en su interior pues ya deja de funcionar. Que muchas veces esa no funcionalidad choca con el pensamiento mágico, claro, está lloviendo, se va a mojar o se está sintiendo solo, ese tipo de cosas. Otro concepto que es importante ir adquiriendo es la inevitabilidad. Todo lo que existe en el universo es eh, transitorio, nada es permanente. Las estrellas, incluso este sol que lleva tantos millones de años alumbrándonos, dentro de otros tantos millones, millones, millones de años, va a dejar de alumbrar. Las estrellas mueren, las plantas mueren, lo que hablamos ahorita, todo en el universo es impermanente. Y eso es lo que hace de alguna manera que tenga significado. Yo muchas veces recomiendo un texto, Borges lo dice de manera muy precisa en un cuento que se llama El Inmortal. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer ese cuento, nos damos cuenta realmente que la inmortalidad es algo insoportable, porque lo que hace que la vida tenga un significado tan grande es que es corta, es que es transitoria. Por eso las flores, que es un símbolo funerario por excelencia, hace alusión a eso, a que tenemos un florecimiento y un marchitar, ¿cierto? O las estaciones, que es una forma también de explicarle a los niños muy bien el tema de la muerte. Aquí aprovecho y les hago una referencia. La psiquiatra sueca
Elizabeth Kubler-Ross tiene dos textos muy bonitos. Uno es Los niños y la muerte y el otro es Carta para un niño con cáncer. Ese es súper cortico, pero es muy, muy útil de leer para explicarle a los niños, por ejemplo, cuando él es un enfermo terminal. Bueno, también es importante aclarar o adquirir el concepto de irreversibilidad. Lo que se muere, no deja de estar muerto. Que ese concepto se asocia con la permanencia. Permanencia e irreversibilidad son como muy parecidos, inclusive parecen sinónimos, pero yo no puedo hacer algo para aquello que ya ha muerto deje de estar muerto. Hay una película de Tim Burton, es una película al estilo de Tim Burton, claro, que se llama Frankenweenie y es un niño que pierde a su perro y a modo de adaptación de Frankenstein, él hace pues todos unos experimentos y vuelve a su perro a la vida. ¿Sí? Ahí estamos viendo una negación del concepto de irreversibilidad. O sea, yo sé que la muerte es permanente, pero la voy a hacer revertible. ¿Sí? Entonces, no, son dos conceptos que van de la mano, permanencia e irreversibilidad. Y el otro es, como habíamos dicho, la universalidad y la inevitabilidad. O sea, todo lo que existe en el universo muere y yo no puedo hacer algo para evitar que todo eso que existe en el universo en algún momento muera. O sea, yo no puedo hacer algo para evitar que el sol en algún momento deje de funcionar. Hay una película, bueno, aquí me salgo un poquito del tema que estamos hablando del duelo en los niños, pero se me viene a la mente y se llama Alerta Solar. Es una película de ficción, obviamente, en la cual el sol se está apagando y ellos llevan como una forma de tirar una bomba de nuevo en el sol para que él como que vuelva y se encienda, ¿cierto? Bueno, eso está en la fantasía de muchos de nosotros, en ese pensamiento mágico que podemos hacer que la muerte sea inevitable. Por eso muchas veces, y digo esto con mucho cuidado, muchas veces pensamos que si tenemos mucha fe, oramos mucho, la muerte no va a ocurrir, pero eso no depende de nosotros. Los seres humanos, al ser seres vivos, organismos frágiles además, pues en algún momento dejamos de funcionar. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere participar con algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con eh, algo que es importante también en el tema de los niños. Y es que decíamos que los niños, su reacción ante la muerte se diferencia según el rango de edad en el que ellos se encuentren, ¿sí? Entonces tenemos que en el rango de edad de 0 a 2 años, vamos a encontrar que los bebés sí se dan cuenta. Claro, ellos no tienen el lenguaje, representación simbólica, ¿cierto? Sin embargo, ellos reaccionan ante la reacción de los adultos. ¿Y cómo reaccionan? Con tristeza, con llanto, con irritabilidad, ¿cierto? Ellos pueden notar que a su alrededor ya esas caras sonrientes ya no están. Si estamos hablando, por ejemplo, de la muerte de la mamá que estaba pues dando de mamar al bebé, pues él va a extrañar el olor, ellos son muy sensitivos, pues va a notar que algo ya no está como funcionaba. Puede que llore con muchísima más frecuencia, lo que estábamos diciendo, y que eh, pues, por ejemplo, tenga otras reacciones fisiológicas como devolver la comida, ¿cierto? Algo que puede ser muy útil es tomar al bebé en brazos, ¿cierto? Y hablarle, ¿sí?
eso no solo ayuda al bebé, sino que ayuda al adulto que le está hablando al bebé, ¿cierto? Le está diciendo, uno se permite llorar frente a ellos. Miren, el tema con los bebés es muy complejo. Yo recuerdo dos cosas. Una, pues una mamá que venía a consulta en embarazo y ella decía que no quería llorar o que la gente le decía que no llorara porque ese llanto iba a afectar al bebé y el bebé iba a nacer muy triste. Pues realmente no hay una investigación o una evidencia pues que dé cuenta de ello. Después el bebé nace, yo tuve la oportunidad de ver a esta mamá y a su bebé y el bebé era muy, pero muy sonriente, nada que ver con eso que le habían dicho del llanto, y ella se había permitido llorar. Lo otro es que pensamos que si nosotros lloramos, pues ese llanto va a hacer que el bebé se ponga triste. Decíamos que los niños aprenden por imitación. Si yo me voy a una habitación a llorar, si yo hablo bajito, si yo me oculto, lo que le estoy diciendo al niño de una forma implícita es, llora en privado, no hables de la muerte. Entonces, un caso, el caso de una niña que había perdido a su hermanita y los padres, hablando con una tía, le decían, estamos muy preocupadas por la niña, ella no habla de su hermana. Y la tía responde, que pues me parece muy extraño, porque ella acá en la casa todo el tiempo está hablando de la hermana. Ahí fue cuando los padres entendieron que lo que le habían transmitido a la niña, sin darse cuenta, era que no hablaran de ella. ¿Por qué? Porque cuando la niña hablaba de su hermanita, los padres empezaban a llorar. Entonces, ¿qué era lo que se configuró en la mente de la niña? Ay, yo no quiero que mis papás lloren, yo no quiero que se pongan tristes, entonces yo me quedo callada, ¿cierto? ¿Qué hicieron los papás al comprender esto? Hablaron con la niña y le dijeron que estaba bien que ella hablara de su hermana y que no había problema si ellos lloraban porque era algo que necesitaban hacer. Y eso permitió que la niña se liberara y pudiesen acercarse todavía más. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de niños un poquito más grandecitos, entonces es probable que encontremos irritabilidad, ¿cierto? Estamos hablando entre los 0 y los 2 años, culpa, ansiedad, dificultades con el sueño y la alimentación, problemas de atención y concentración, conducta regresiva, ¿cierto? Es posible que el niño ya haya adquirido un lenguaje un poquito más estructurado y vuelva a hablar como un bebé, o que haya tenido control de esfínteres y tras la pérdida de un ser querido, trátese del hermanito o alguien u otro significativo, vuelva otra vez a orinarse en la cama. Es importante decirle que no tiene por qué sentir vergüenza de ello. Sí, eso puede pasar, que haya un comportamiento regresivo y que también hayan cambios en el comportamiento, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con estos niños tan pequeñitos? Informar con sinceridad y con claridad, ojo con esto, permitir la participación, ¿sí? Incluirlos, pero digamos, elementos importantes a tener en cuenta. Uno, si el niño acepta participar, nosotros le explicamos qué es lo que se va a encontrar. Se va a encontrar personas afligidas, probablemente con llanto, vestidas con ropas oscuras, hablando bajito, va a haber un ataúd o un féretro o un cofre, ¿cierto? Utilizamos las palabras que describan, ahí va a estar el abuelito o ahí va a estar la mamá o bueno, el ser querido que falleció, va a parecer que está dormido, pero si tú miras con atención, vas a ver que se nota diferente, porque cuando uno está dormido, a veces ronca, o a veces bosteza, o a veces cambia de lado, puedes ver que el pecho se sube y se baja, en cambio cuando estás muerto, no, estás muy quieto y con las manos cruzadas, ¿cierto? Uno va explicando lo que él se va a encontrar. También se le aclara que siempre va a haber a alguien, ojalá pues la persona que le está explicando, a su lado,
para responder a sus preguntas, para acompañarlo, para que él no vaya a tener de pronto miedo o angustia. Eso es una de las, pues como de las posibilidades. La otra posibilidad es que el niño diga, no, no quiero ir. En estos días me encontré con una paciente cuya nieta, en este momento la nieta creo que tiene 4 años, la paciente perdió a su hijo fue asesinado e iban a hacer la misa por él, de los 4 años. Y entonces ella le dice a su nieta, vamos a la misa del tío y escuchen lo que le respondió la niña. Ay, abuela, yo no quiero ir. Si es que yo no lo conocía a él. ¿Yo para qué voy a ir si yo no lo conocí? ¿Cierto? Ah, bueno, si el niño decide no ir, no hay que hacerlo sentir culpable. Se respeta su decisión de no participar. ¿De acuerdo? Bueno, escuchar, acompañar, ser paciente, mantener rutinas, límites y normas. Muchas veces decimos, ay, pobrecito el niño, él está en duelo, hay que sobreprotegerlo. No, ellos vienen como con un estilo de vida, pasa algo que cambia su mundo y si nosotros cambiamos las rutinas además, podemos generar más angustia, ¿cierto? Entonces, en lo posible mantener rutinas, límites y normas. Ay, dejémoslo que él haga lo que quiera, que le pegue a los primitos, que sea grosero porque está en duelo. No, hay que mantener los límites y normas. Explicar la no funcionalidad, desculpabilizar. Recuerden lo que hablamos ahorita. Ay, se murió porque yo fui grosero, se murió porque yo fui cansón. No, 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 no es tu culpa. Aquel niño que yo alguna vez acompañé, que creía que su papá se había muerto porque ellos jugando a la lucha, él hizo una fuerza, el niño era un poquito gordito, entonces él pensaba, nadie se lo dijo, él pensaba, ay, es que mi papá, como sufría el corazón, se puso a hacer fuerza conmigo, que soy tan pesado, entonces fui yo quien le causó la muerte. No, no es tu culpa. O aquel que dice, ah, qué pereza un hermanito, yo no quiero un hermanito, no debió haber nacido. El niño se muere, fue mi culpa. Pensamiento mágico. No, no es tu culpa. Desculpabilizar es muy, muy, muy importante. Hay otro factor también que ocurre en los niños y es que muchas veces ellos piensan que mejor el muerto hubieran sido ellos y no el hermanito. ¿Cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de la muerte de un hermano. No, o sea, cada uno es tan importante para los padres como el otro, ¿cierto? Sino que en ese momento, pues, se siente mucho dolor, pero que no piensen que era que se quería más al que murió, ¿cierto? Permitir y compartir los recuerdos y reconocer lo que no se sabe. Muchas veces el niño va a acercarse y nos va a hacer preguntas para las cuales nosotros no tenemos respuesta. Y no está mal decir, no lo sé, pero voy a tratar de averiguarlo y cuando lo haya averiguado, te lo contestaré. Si tú le dices al niño que vas a tratar de averiguarlo y que cuando lo averigües, si lo vas a responder, cúmplele, ¿cierto? Ellos no olvidan cuando se les hace una promesa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar entonces también que vamos a encontrar en los niños que muchas veces hay ansiedad de separación. Ya perdí a uno de mis seres significativos, puedo perder a otro, no quiero quedarme solo. Entonces, cuando el cuidador que queda se va a ir porque tiene que cumplir con alguna tarea, el niño puede responder con mucha angustia. Una estrategia que puede ser muy útil es dejar algo valioso con el niño. Por ejemplo, yo tengo una chaqueta y es mi chaqueta favorita. Entonces le digo al niño, mira, yo debo de irme, pero voy a regresar. Te voy a dejar mi chaqueta, te la voy a prestar, tú sabes que es mi chaqueta favorita, tú la cuidas y cuando yo regrese, tú me la devuelves. O le dejo algo, mis llaves o una cadenita, pues una cadena que yo tenga algo que el niño diga, ah, bueno, sí, esta persona va a volver porque me dejó a mí algo que esta persona quiere recuperar, ¿cierto? Muy bien. Recordemos que es importante brindarles protección,
Los libros son una muy buena herramienta. Y bueno, también los juegos, jugar con ellos y entrar un poquito a su mundo, acceder un poquito a ese mundo fantástico que ellos tienen en su mente. Muchas veces ellos tratan de tramitar una experiencia que es muy incomprensible a través del juego. Por eso no es raro ver que los niños juegan a los doctores poniéndose inyecciones imaginarias cuando han sido llevados al médico y les han puesto una inyección. Esa es una forma de como poder tramitar un poquito eso. Bueno, eh, no sobra mimarlos y pues como poder hablar con ellos con toda la honestidad. Hablemos de los niños de 3 a 5 años, ¿sí? Es posible que encontremos que también hay pataletas frecuentes que aumenten los temores, ¿sí? Para un niño de 5 años o un poquito rondando por esa edad, 5 o 6 años, la muerte sea esa señora de calavera que camina con una cuchilla llevándose a los niños, ¿cierto? El señor del saco, el coco, la muerte ya tiene como una personificación. Entonces, se tiene miedo de estos seres que de pronto pueda aparecérsele y llevárselo también a él. Mm, ya comienzan a imitar mucho más a los adultos en duelo, ¿cierto? Con ellos es muy recomendable establecer un cuidado constante que proporcione seguridad y estabilidad, ¿cierto? A veces la angustia es ¿quién me va a cuidar? Pues mira, en caso de que algo suceda, pues no necesariamente significa que vayas a perder a otro ser querido en poco tiempo, pero en caso tal de que yo muera, un ejemplo, pues mira, está la tía o está el abuelo y ellos se van a ocupar de ti. Eh, ayudarles a identificar y nombrar y expresar, identificar, nombrar y expresar sus emociones, ¿cierto? Advertirles qué es lo que puede emerger, qué es lo que pueden sentir y qué es lo que se puede hacer con ello. Las emociones en el duelo no son buenas ni malas, son las emociones y ellas pues necesitan aflorar, necesitan salir a flote. Hay una técnica que es muy útil y es, por ejemplo, dibujar, modelar con plastilina, ¿sí? Hacer deporte, hacer actividad física. También ayuda mucho, por ejemplo, romper algunas cosas. Entonces, pues yo esto lo trabajo más con los adultos, pero con un niño también se podría hacer y es comprar una vajilla de esas muy económica y obviamente con todas las medidas de seguridad, romper unos cuantos platos, ¿cierto? O tener un saco estos de boxeo, o bueno, darle golpes a la almohada. Uno dice, eso es una bobada, ¿no? No es una bobada. Si funcionan los niños, o más bien, si funcionan los adultos, en los niños también funciona, ¿cierto? Cuando ya estamos hablando de niños un poquito más grandes, entre los 6 y los 9 años, es común encontrar que ellos se involucren en peleas de manera más frecuente, que haya mucha negación, que haya fluctuaciones en el estado de ánimo o incluso que haya aislamiento. En ellos ya hay una actitud un poco más madura, entre comillas, y pueden pretender ocupar el lugar de la persona fallecida. Por ejemplo, si quien murió fue el papá, entonces el niño va a comenzar a caminar como caminaba el papá, se va a poner la gorra como él se la ponía, claro, y entonces los adultos van a alarmarse porque van a decir, está perdiendo su identidad y está imitando la del que se murió. No, es una forma como de no perder a ese ser querido, es como una forma de integrarlo, ¿sí? Yo tenía el caso de un chico que la mamá estaba muy angustiada precisamente porque el niño comenzó a ponerse la gorra como el papá y a caminar como él lo hacía. Ya cuando se le explicó esto, ella pues como pudo tranquilizarse un poco. Eh,
Poco a poco el niño dejó de comportarse de esa manera, ¿cierto? Pero era como la respuesta inmediata ante la pérdida. También podemos encontrar en ellos que haya una conducta de ser muy machito, o sea, no, yo tengo que ser fuerte, yo ya tengo que responder, yo ya tengo que ser capaz, ¿cierto? Ojo, nosotros los adultos cometemos un error muy grande con los niños y con las niñas también al decirles, tú ahora eres el hombre de la casa. Oye, el niño tiene 9 años y le estás diciendo que es el hombre de la casa. Le estás negando ser un niño y le estás pidiendo que sea un adulto cuando tiene 9 años. No se hace eso, por favor. A un niño no se le dice, ahora tú eres el hombre de la casa. O, mira, como la mamá está muy triste, a ti te corresponde consolarla. O ya como ella se quedó sola, tú la tienes que acompañar. Perdón. O sea, tengo 9 años, tengo 6, 7 años y me estás diciendo que cargue sobre mis hombros las tristezas de un adulto que tiene muchos más años que yo. No. ¿Sí? Ojo con eso, por favor. O otras de esas frases que le decimos a los niños, sin pensarlas mucho, pórtese bien, que es que su papá desde el cielo lo está mirando. Caramba. Entonces yo ya no puedo cometer una travesura, pues yo soy obviamente los niños no piensan así, ¿cierto? Pero, pero es más o menos de esa manera. Un niño que de por sí es muy travieso, pues ya no puede ser travieso porque es que el papá lo está viendo desde el cielo. Pues es muy angustiante. O sea, cualquier cosa que yo haga, mi papá está viendo y se va a sentir decepcionado de mí. Uy, no. Qué gran responsabilidad. Y pues también puede ocurrir que los chicos, al encontrarse en duelo, se vuelvan excesivamente juiciosos, excesivamente buenos estudiantes, porque quieren, digamos, no generar más angustia o quieren de esa manera, pues como responder ante la pérdida o se vuelvan muy malos estudiantes. Entonces muchas veces a consultan llegan los padres, no, es que él está muy mal en el colegio, es que él ya no quiere estudiar, es que él ya no le, ya está muy indisciplinado. Sí, claro, pero es que él está en duelo. Él está en duelo y muchas veces la forma como ellos expresan su aflicción es siendo malos estudiantes. ¿Listo? Bueno, Mónica nos hace una pregunta. Mi niña de 5 años, cuando le hablo de la necesidad de ir al hospital donde ella murió, no acepta. Responde que no puede, que le da miedo porque ahí murió la abuelita. ¿Cómo puedo manejar el tema que no toda la persona que vaya a ese mismo hospital va a morir? Bueno, no sé cuál es la razón por la cual la debes de llevar al hospital, ¿cierto? Bueno, los lugares adquieren un significado, ¿cierto? Estoy buscando sí, ayer hablaba precisamente con alguien del significado del bosque. Mm, una mamá, voy a poner el ejemplo de un adulto para hablar de los niños, ¿cierto? Una mamá perdió a su hijo fue pues también asesinado y fue arrojado a un campo. Y ella siempre que caminaba por un lugar donde habían árboles y había campo, empezaba a sentir mucha angustia. ¿Cuál era el significado que estaba alrededor del campo? Del campo como lugar. Era el significado de muerte, tristeza, sufrimiento, etcétera. Lo que empezamos a trabajar era qué otro significado podría tener ese lugar. Y algo que hablábamos era que la naturaleza, hablándolo un poquito pues de manera simbólica, acogió el cuerpo de su hijo, lo recibió como una madre y lo cobijó, ¿cierto? Yo sé que es un poco romántico la idea, pero era también como refiriéndonos a la madre tierra. Recordemos que para las culturas ancestrales, las nuestras indígenas sobre todo,
La tierra es como una madre y como tal, pues acoge a sus hijos, ¿cierto? Tanto en la vida como en la muerte. Entonces, al poder hablar y al poder considerar esa posibilidad, la angustia bajó un poco. Algo que se podría explorar con los hospitales es ese significado. El significado hospital puede ser enfermedad, dolor, muerte o cuidado, salud, alivio, ¿cierto? Cuando yo estoy enfermo, cuando yo necesito ser operado, cuando yo necesito ser mmm, pues atendido por personas que sepan, ¿cierto? Pues debo de ir a un lugar que es un hospital. En realidad los hospitales son lugares muy complejos, ¿cierto? Porque estructuralmente son, tanto para un adulto, pues no podemos esperar que para un niño no lo sea. Son lugares muy, de cierta manera, muy inhumanos. Las paredes son totalmente blancas, las personas caminan con afán, hay personas que están más bien como afligidas. Entonces, no se trata de vamos a maquillar el hospital y vamos a poner muñequitos de colores o como una sala de velación. Pues salto al tema de la sala de velación. Yo recuerdo una sala de velación donde habían unos cuadros donde se veía gente en el campo, gente sonriendo. Yo decía, esto como que no cuadra, ¿cierto? Como que me tratan de meter por los ojos una idea, no. El hospital bien es un lugar donde, claro, la gente muere, hay dolor, hay tristeza, hay aflicción, pero también es un lugar donde la gente se recupera, donde la gente también va a que le quiten el dolor. Entonces, poder cambiar un poquito ese significado. Tú aquí nos dices que las llevas porque la atiende el gastropediatra. Entonces, es como sentarse, es como lo que hablamos ahorita. La sientas en tu regazo y le dices, bueno, tú tienes algo que si no es atendido puede ser más doloroso que si es atendido, ¿cierto? Entonces, esta persona que está allá es alguien a quien debemos recurrir porque tiene ese conocimiento para aliviarte o para evitarte un dolor. Y bueno, no pienses en esa persona como alguien a quien hay que tenerle miedo, piensa en esa persona como alguien que estudió porque desea, de cierta manera, ayudar a otros a que sufran lo menos posible. ¿Sí? Un médico no está en una clínica, pues no digamos que está allá para disfrutar con el sufrimiento del otro, no, todo lo contrario, está allá porque quiere aliviar el sufrimiento. Y es en ese lugar donde hay un montón de recursos, de, de herramientas, de aparatos, de máquinas que nos van a ayudar. Miren, algo que ayuda mucho, ojalá si lo puedes lograr, Mónica, tal vez con el médico, si es posible, o con alguien, es que le den un tour por el hospital mostrando la otra cara del hospital. Esta cara existe y ella ya la conoce, que es la cara de la muerte y del dolor y de la tristeza, pero también hay otra, ¿cierto? Obviamente, pues en este momento no por el tema de pandemia, pero cuando se tenga la oportunidad, poder llevar a la niña, mostrarle esas máquinas, mostrarle para qué sirven, contarle cómo ayudan a las personas. ¿De dónde surge esta idea? Es como, por ejemplo, cuando nosotros invitamos a los niños a la funeraria. ¿Cómo así? ¿Es que usted lleva niños a la funeraria? Sí, claro. Los niños son muy curiosos. Miren, bueno, ustedes no lo conocen. Donde yo también trabajo en otra institución que tiene una simbología muy particular. Nosotros tenemos allá en nuestra institución un sofá y el sofá es una silla que está hecha en un ataúd, en un cofre. Y los adultos no se sientan ahí. Los adultos ven esa silla y dicen, uy, no, yo no me voy a sentar en ese cofre. Entonces nosotros le decimos de una forma un poco graciosa, no, eso no es un cofre, eso es una silla. Ay, pero ustedes, ¿por qué tienen eso acá? Es precisamente para hacer terapia, ¿cierto? Y muchas veces en ese cofre, que es una silla, que no es un cofre, hay un elefante, porque la mascota de nuestra institución es un elefante. Ustedes saben que los elefantes tienen pues unas conductas funerarias pues muy particulares, y es un elefante grande de peluche, y los niños, si que se les pregunte, van hasta la silla
y se acuestan en el elefante y lo abrazan. Lo naturalizan, no, lo normalizan. Ellos sienten curiosidad por un ataúd, lo quieren tocar, quieren ver qué hay adentro, quieren alzarlo, ver los carros. Hay un cuento, bueno, yo me preguntaba si se los iba a contar. El cuento es de Miyakoto. Miyakoto es yo siempre confundo, es un escritor sudafricano o una escritora, es que el nombre, a veces me confundo con el nombre, con otros escritores, y Miyakoto tiene un cuento que se llama El niño que quería estar muerto. Y el niño que quería estar muerto, se los voy a contar así rápidamente, es un niño que está con la mamá por la calle cuando ve pasando un cortejo fúnebre. Y entonces el niño le jala la mano a la mamá y le dice, mamá, 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 yo quiero ir en esa caja tan bonita. Y la mamá se asusta y le dice, ay no, niño, ¿cómo? Y le empieza a dar golpes en la cabeza a ver si la idea se le sale, pero la idea se le va más adentro. Entonces el niño no se puede quitar la idea de la muerte y como eso está ahí rondando. Cuando llegaba la visita a la casa, llegaba y le decía al niño, ay, qué niño tan bonito, ¿qué quiere ser cuando grande? Y el niño respondía, muerto. Y la mamá escuchaba, ay, no, niño, ¿cómo se te ocurre? Le empezaba a dar golpecitos a ver si le sacaba la idea, pero la idea más adentro. Entonces ella entendió que la mamá no era la persona más indicada para escuchar pues sus deseos, así que fue a buscar a alguien un poco más sabio. ¿Quién creen ustedes que fue a buscar? Pues al abuelo. Llegó y le dijo al abuelo, abuelo, ¿qué se siente estar muerto? El abuelo, que pues estaba haciendo sus cosas, lo miró y con un poquito de impaciencia dijo, pues niño, no lo sé, pues para saber que estar muerto, pues primero hay que estarlo. Mira cuántos, pues no tengo ni idea. Ay, abuelo, tú puedes decirle a la muerte que me lleve. Y él le responde, no, primero tienes que vivir. Mírame a mí tantos años y la muerte no ha venido por mí. Ay, abuelo, 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 cuando la muerte venga por ti, dile que me lleve, dile que me lleve. Y entonces el abuelo un poco desesperado le dice, bueno, sí está bien. Eh, Finalmente, el niño todo el tiempo empezaba a pasar más tiempo con el abuelo y a estar juntos. Pues se los voy a contar un poquito resumido porque si no me extiendo porque ese cuento es muy, muy bonito. Se lo cuenta una amiga mía y bueno, no le estoy haciendo honor a su forma de narrarlo. El caso es que finalmente el abuelo le dice a la hija, dile al niño que no voy a poder cumplir la promesa. Recuerden que la promesa era que cuando la muerte fuera a venir por él, le dijera a la muerte que se llevara al niño. Pero no hizo falta, porque cuando el abuelo murió, el niño estaba allá y él tenía los ojos abiertos. Y en los ojos del abuelo el niño pudo ver que la muerte lo saludaba y le decía, hoy no te toca, pero en otra ocasión vendré por ti. El final del cuento es que ese día el niño no murió, pero dejó de ser niño. Es un cuento muy, 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 pero muy bonito. Hace que a uno se le paren un poquito los pelos, como la muerte nos, nos cambia muchísimo, muchísimo. Bueno, entonces, eh, no tengamos miedo de que los niños nos enseñen sobre la muerte. Son unos maestros grandísimos. Yo puedo decir que a mí me han enseñado mucho, la verdad. ¿Sí? Bueno, voy a ver qué otra pregunta hay por acá. Nos pregunta Edna, ¿qué manejo dar a los hermanos adolescentes que cuando disgustan por cualquier motivo dicen, hubiera preferido que el muerto fuera yo? Porque esa idea, y qué decirles para derribar esas creencias? Bueno, eso es un poco complejo, ¿cierto? Recordemos que el muerto, quien fallece, se vuelve muy grande, se vuelve muy significativo, se vuelve muy presente y a veces hay celos. Todavía no habíamos llegado al tema de los adolescentes. eh, Estamos con los niños de entre 6 y 9 años, ¿cierto? Pasamos a los de 9 a 12. Voy a hablarles un poquito de esto. Hablamos de los adolescentes, ¿cierto? Eh, Mm,
Espérenme un momento. En los niños de 9 a 12 años encontramos resentimiento, a veces hay pánico, a veces hay bloqueo emocional, ¿cierto? En estos días una paciente que estaba atendiendo me decía que tenía dos hijos, tiene dos hijos, una chica y un chico. La chica pidió ser atendida por el psicólogo, pero el chico no. Le dijo, no, no, yo estoy bien. Su papá murió hace un poco menos de 2 meses. Uno, frente a eso, uno dice, es raro que el chico esté tan bloqueado emocionalmente. Sin embargo, no hay que presionarlo, ¿cierto? Recordemos que ellos a veces tienen también esa idea de que tienen que ser fuertes, ser el hombre de la casa y todas esas fantasías. Muchas veces hay negación, hay vergüenza en ellos por haber perdido a un ser querido. Comienzan a haber preocupaciones por la salud y a veces muchas quejas físicas y pues los problemas también escolares. Hay trastornos de memoria, hay rumiación de pensamiento, a veces sí hay demanda de ayuda, ¿cierto? Con ellos es muy importante hablar de la causa de la muerte, discutir e incluirlos en los cambios, evitar los cambios innecesarios. eh, Preguntarle qué tanto quiere hablar del asunto, permitirle también su espacio, ¿cierto? Animarlo a que realice actividades externas, compartir lo que yo siento, ¿cierto? Y en otros casos, si el chico no quiere hablar con nosotros, no hay ningún problema. No seamos tan, de pronto tan resentidos, pues creo que la palabra que se me viene en el momento de pues, animarlo a que hable con otros. ¿No quieres hablar conmigo? Ve y habla con otro, con un guía espiritual, con otro familiar, con un profesional. Muchas veces los padres se sienten muy traicionados. Ah, es que él no habla conmigo. No importa, si él está hablando con alguien, eso es lo que importa. Es que él no está obligado a hablar contigo. Recuerden que, y aquí es donde vamos a entrar en el tema de los adolescentes, en la adolescencia ocurre una segunda separación e individuación. La adolescencia es una etapa muy compleja. Yo les había dicho que habíamos incluido en los tres grupos niños entre 0 y 18 años y que ustedes me podían decir, pero es que de 13 a 18 años no es un niño. Y yo les estaba aclarando, claro, de 13 a 18 años no es un niño, pero tampoco es un adulto. Está en una etapa de transición. Y en esa etapa de transición, él comienza a experimentar muchos duelos, porque más o menos desde los 9 años ya comienzan a perderse digamos, los beneficios de la infancia. Entonces, uno se encuentra cosas tal vez muy naturales, pero que en uno puede ser muy significativo. Ya a uno no le regalan juguetes en Navidad, por ejemplo, ¿cierto? Ya uno tiene más responsabilidades, ya uno no, ya a uno no le leen cuentos antes de dormir, ya a uno no le preparan, pues, digamos, aquí de pronto una exageración, la papilla, sino que ya le dan una comida más de adulto. Claro, uno empieza a perder muchas cosas, también empieza a tomar distancia de los padres, ya empieza a acercarse más a los semejantes, a los otros adolescentes. Ya el papá y la mamá no es ese Superman o esa mujer maravilla. Y ahora resulta que yo me estoy alejando de mi papá y se muere. Caramba. O sea, eso es complejo, como que el sentimiento de culpa puede ser muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Se pueden cerrarse mucho en sí mismos, pueden sentirse eh, mm, como que cuando hay varios hijos, uno puede tener la idea de que es que mi mamá quiere más al otro, es que el otro es el preferido, ¿cierto? Por ejemplo,
en los mayores. Ah, es que usted quiere es al niño, es que su preferido es el niño, pero se les olvida que es que ellos fueron el primogénito. Hay muchas dinámicas simbólicas que se van poniendo en juego. En ellos pueden haber conductas muy riesgosas, ¿cierto? Como seducir a la muerte, por ejemplo. Si ya hay sexualidad, pueden comenzar a tener una conducta sexual muy de la promiscuidad, ¿cierto? Incluso pueden caer fácilmente en el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Caer en las drogas. Perder a un ser querido en la adolescencia es muy riesgoso, ¿cierto? Pueden incluso tener pensamientos suicidas. Entonces, con ellos, pues, es recomendable no asignar responsabilidades de adulto, eh, incluirlos en las decisiones familiares, esperar que haya variabilidad del humor y de la conducta, ¿cierto? No presionarlos. Una chica llega, ella pierde a su hermano, sí, creo que es que pierde a su hermano, el papá se acerca y le dice, ¿cómo estás? Ella pues, responde que bien, él le pregunta, ¿necesitas un abrazo? Y la chica le responde fuertemente, no, no necesito un abrazo. El padre pues se voltea y la chica pues afortunadamente cae en la cuenta y le dice, papá, tú necesitas un abrazo, ¿cierto? Mantener los niveles de exigencia propios de la etapa, pero también respetando el estado en el que ellos se encuentran, ¿cierto? Entonces, frente a la pregunta que nos estaba haciendo Edna, es que él entienda que miren, a nosotros siempre nos han criado con la idea de que los padres nos quieren a todos por igual. Yo creo que yo creo no, eso es falso. Un papá, una mamá no quiere a sus hijos por igual, los quiere diferentes. Y sí, pues puede haber uno que sea su favorito. No vamos a decir que no. Pero eso no quiere decir que al otro no lo quiera. Entonces tú eres tan importante como tu hermano fallecido, o tú eres tan importante como el que murió. Pero son diferentes. Tú estás acá. Y el hecho de que estés acá tiene un significado diferente a aquel que ya no está. Pues mi relación contigo es muy distinta. Yo a ti te voy a ver crecer, graduarte, tal vez tener hijos, sí, eso va a venir. Para mí, yo me siento tan orgulloso tanto de ti como del otro. Y no es mejor que tú hubieses sido el muerto, porque si me duele tanto o me dolería tanto que el muerto hubiese sido tú, como me duele que el muerto sea tu hermano, ¿cierto? Y como hablábamos ahorita en el caso de la madre que se suicidó, la muerte pensamos que es la solución a las cosas, pero la muerte no es la solución a nada. La muerte simplemente es el final de las posibilidades. Mientras nosotros estemos vivos, habrán muchas posibilidades. No sabemos qué depara el futuro. Entonces, poder como tener en cuenta como estas variaciones. ¿Listo? Entonces, muchas veces tras el mensaje que el otro nos está emitiendo, se oculta un mensaje que no estamos leyendo. Y el mensaje es, no me comprendes, mi dolor no es validado. A veces los chicos piensan que el dolor más grande es el de la mamá porque perdió a su hijo. ¿Y mi dolor como hermano? ¿Dónde está? O a veces yo siento que yo no tengo derecho a expresar mi dolor porque es que el dolor más grande es el de ella, el de la mamá, que perdió a su hijo. Y mi dolor se va quedando como allá oculto. Hay una película que yo les he recomendado un par de ocasiones, dos que les puedo recomendar en este momento. Yo se las he recomendado en el grupo de los miércoles. Una que tiene que ver con el duelo por los hermanos. Hay varias, pero esta en especial es la que tengo más en mi mente. Se llama Recuérdame, que es con Pattinson, el mismo de Crepúsculo, Robert Pattinson, creo que es el nombre de este actor. Recuérdame, se llama la película, y él pierde a su hermano y bueno, ahí se ve su duelo, cómo se va expresando. Y otra película que
nos muestra el duelo en un niño por la muerte de su papá es tan fuerte, tan cerca. Es una película, a mí me gustó, la verdad me gustó muchísimo también, porque nos muestra un niño que, además de tener un síndrome, creo que es Asperger, el que él tiene, no ha expresado su duelo. Él está muy encerrado en sí mismo. Entonces, si tienen la oportunidad de ver estas dos películas, se las recomiendo. Hay muchísimas, pero estas dos son las que les quiero referir en este momento. Bueno, aquí Alejandra nos comparte un link sobre cuentos. Aprovechen este link que ella nos está compartiendo. Eh, es un cuento sobre instrumentos del hospital. Ella dice que le ha funcionado con niños que están enfermos. Si recordemos que Alejandra es voluntaria de la Cruz Roja, pues yo creo que no hay problema si lo digo acá. Yo creo que tú lo has compartido en el grupo. Y entonces esa experiencia también es muy útil. Bueno, son las 9:46. Este es digamos, un adelanto de lo que es el tema de los niños. Ustedes se pueden dar cuenta que ha sido casi 2 horas hablando, el tema no se ha agotado, hay mucho para hablar sobre el duelo de los niños. Por ejemplo, cuando se está enfrentando muertes, por ejemplo, no, muertes de esas que causan más vergüenza, por ejemplo, cuando es suicidio, cuando es por VIH, cuando es desaparición forzada, también los miedos, las angustias, los derechos escolares de los niños en duelo. Hay muchos temas todavía por tratar. Entonces, yo pienso que más adelante vamos a tener de nuevo la oportunidad de encontrarnos y seguir conversando al respecto. Una invitación que les hago es que aprovechen el espacio que tenemos de los miércoles a las 6 de la tarde o de la noche. Pues aquí nosotros muchas veces decimos que ya a las 6 es de noche. Eh, Participen de ese espacio si no lo han hecho, si conocen a alguien que tenga relación con niños en duelo, ya sean que los cuiden o ya sean que, pues, que sean sus hijos, invítenlos también a estos espacios. Ahí podemos hablar también de estos temas, ¿cierto? Como les digo, el duelo es un tema muy amplio y no podemos agotarlo pues em, en, en 2 horas, que es pues lo que dura esta charla. Bueno, Edna nos hace una pregunta que da espacio para conversar pues también amplio, que es el caso de los niños con, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿cierto? Mm, en los grupos de duelo hay bueno, más bien, en el duelo hay un grupo de excluidos, que son los ancianos, los niños y las personas con alguna discapacidad, ¿cierto? Y puede ser una discapacidad cognitiva o una persona que tenga pues una condición, por ejemplo, como síndrome de Down o parálisis o algún tipo de estas discapacidades. Y muchas veces no se les incluye. Ah, no, ellos no se dan cuenta. Recuerden, ellos sí se dan cuenta. Igual, ¿cuál es la recomendación? Hablemosles, preguntémosles a ellos qué entienden, a estos niños de la muerte, hagamos explicaciones con elementos de la naturaleza. Muchas veces cuando nosotros estamos acompañando a alguien que tiene alguna discapacidad, es más nuestro prejuicio que la discapacidad en sí. Entonces nosotros como que tendemos a sobreprotegerlos todavía más. Los niños no necesitan que los sobreprotejamos. Los niños lo que necesitan es que les expliquemos, que los acompañemos, que los escuchemos. Es lo que ellos necesitan, ¿cierto? Entonces, se pueden llevar al cementerio. Muchas veces se dice, ay, no, es que en los cementerios hay malas energías y se van a enfermar. No, los los podemos llevar a ese lugar, ¿sí?
Bueno, Edna, mira, aquí Alejandra nos deja el teléfono de contacto, ¿sí? Para que puedas acceder a información, para que puedas también dejarnos tus comentarios. Y les quiero dejar, déjenme un segundo, les voy a compartir un link donde también comparto algo que puede ser de utilidad. Permítanme que este sí lo tengo que abrir acá porque no lo tenía abierto. Les quiero compartir este audiolibro. Es un audiolibro pues que me tomé el atrevimiento de compartir, pues porque pienso que puede ser también de utilidad para ustedes, ¿sí? Espérenme, aquí se los pongo. Eso está, ahí hay una parte donde ustedes pueden también como recibir un poquito de estrategias. Este audiolibro está pensado para niños entre 3 y 7 años y propone algunas técnicas para trabajar con los chicos. En realidad es un libro que me parece que es una herramienta también muy útil. Bueno, Alejandra nos pregunta cómo reconocer que el niño necesita apoyo terapéutico. Hay varios signos a los que hay que prestarle atención. Por ejemplo, el que hablábamos hace un momento, cuando ellos tienen un ánimo como que, espérenme, como que ellos están muy callados, ¿cierto? Cuando hay un bloqueo emocional fuerte, muy evidente, ¿cierto? El chico que les contaba ahorita, la mamá tiene el chico y la chica sí va a consulta, pero él dice, no, yo estoy bien. Entonces uno observa que hay un bloqueo emocional. Si bien no hay que presionarlo, hay que estar atento, ¿cierto? Entonces podemos notar un chico que está muy bien. Ah, no, yo estoy bien en duelo. Ojo, podemos también entender que según la relación con el ser querido fallecido, es una relación pues que no necesariamente genere reacciones muy intensas, ¿cierto? El abuelito que murió y que el niño decía, no, pues realmente no iba mucho a verlo y tampoco era que me cayera muy bien, pues eso es válido en los chicos. Ese es un indicativo. Otro indicativo, cuando bloqueo emocional, cuando hay aislamiento, cuando hay reacciones muy intensas, ¿cierto? Observar cuando los niños tienen una reacción muy exacerbada, ¿cierto? En el llanto. A veces los chicos frente a un dolor no lo manifestan, es decir, muere la abuela y el chico se ve tranquilo, pero eh, digamos que se le daña al PlayStation, un ejemplo, pues que se me ocurre, y eso es un drama, eso es un llanto, eso es una tragedia. Lo que pasa es que es como si hubiese aprovechado el daño de su videojuego para sacar todo ese dolor que tenía ahí. Entonces es importante como prestar atención a esa intensidad en las reacciones o a esa falta de reacciones, ¿cierto? Observar también cómo está su aspecto físico, ¿cierto? Podemos notar un niño que tenga dificultades con el sueño, podemos notar un niño que esté, eh, pues como lo que habíamos hablado de la conducta suicida, por ejemplo, viendo muchas cosas de muerte o hablando mucho del tema de la muerte. Miren, lo más importante es estar ahí. Hay una frase que yo he aprendido en estos años acompañando el duelo y es, nadie va a hacer el duelo por ti, no quiere decir que lo tengas que hacer solo, ¿cierto? Tú no puedes hacer el duelo por un niño, pero sí es tu responsabilidad acompañarlo a que él haga el duelo. Porque él no tiene los recursos que tú tienes, ¿cierto? Tú puedes tener 30 años, 20 años, 40 años en este mundo, son 30 años, 20 años de experiencia, el niño tendrá 5, 6, 9 años. Eso es muy poco tiempo. Si bien ellos tienen sus propios recursos, sus propias estrategias, hay muchos recursos, hay muchas estrategias que no tienen. Entonces tú como adulto, tú como acudiente vas a estar ahí, acompañando, validando, escuchando, expresando.
Muchas veces nosotros nos reprimimos nuestras emociones porque no es que no quiero que el niño se ponga más triste. Lo importante es poder observar esos cambios significativos en lo que hablamos ahorita también en los chicos. Si es un chico que se está volviendo retraído o violento, con una conducta envalentonada, ¿cierto? Es un chico que está peleando mucho en el colegio, es un chico que ha bajado mucho su rendimiento escolar o por el contrario lo ha aumentado muchísimo, es un niño que se enferma mucho, ¿cierto? Es un niño que tiene pesadillas, es un niño que ya pues que en sus dibujos o pues en lo que él hace da cuenta también como de esa angustia, buscar y facilitar canales de expresión, ¿cierto? El libro que les acabo de compartir, el audiolibro, que es de Baum, es un libro que tiene varias estrategias, ¿cierto? Ahí ustedes pueden encontrar recomendaciones para trabajar con ellos, ¿sí? El amor siempre es como la mejor estrategia a la hora de perder un ser querido. Entonces esa es como la principal recomendación. Bueno, y otra cosa, para cerrar. No soy muy amigo de considerar que un duelo es para toda la vida, ¿cierto? A ver, la muerte sí es para toda la vida, pero lo que estamos sintiendo en este momento no necesariamente tiene que mantenerse de la misma manera por toda la vida, ¿cierto? O sea, yo siempre voy a estar en mi experiencia, la pérdida, siempre va a tener la experiencia de pérdida, pero lo que estoy sintiendo en este momento puede cambiar. Pero, y ojo con esto, si un niño no recibe el acompañamiento frente a un duelo intenso, un duelo significativo, ese duelo va a dejar secuelas que va a ser más complejo de trabajar en el futuro. Entonces, aprovechemos el momento presente para ocuparnos de ello. ¿Listo? Bueno, hasta aquí entonces esta charla. En nombre de Funerales Los Laureles, pues agradezco su atención, su participación. De nuevo les hago entonces la invitación a que nos encontremos los miércoles en el grupo de apoyo. Recuerden que es todos los miércoles a las 6 de la tarde y que en 4 sábados, está haciendo el 3. En 4 sábados nos encontramos de nuevo donde vamos a hablar de las generalidades del duelo. Si de pronto queda alguna pregunta pendiente o hay alguna pregunta que se les vaya ocurriendo en estas 4 semanas, las podemos ir hablando en el grupo o las podemos hablar en la próxima conferencia. ¿Listo? Bueno, que tengan un muy buen resto de fin de semana y nos estaremos encontrando de nuevo. Cuídense bastante y bueno, hasta pronto. Muchas gracias por su atención.